Ahora, cambiar las cosas tampoco es fácil. Eso hay que dejarlo en claro en la ciencia política y en el hacer político. Algunas veces vas a perder y vas a tener que tragarte el sapo y vas a tener que aceptarlo en aras de algo mayor. Veremos si esto es así. Y si esto es así, entonces entenderemos o justificaremos algunos puntos. Pero de antemano te pone en una situación de diferentes lecturas. ¿Por qué es importante abatir tarde que temprano todo este tema de las dinastías políticas? ¿Por qué es fundamental entender el daño que generan? La dinastía política como tal no es algo, no es algo que sea productivo para un país. O sea, no lo es, jamás lo ha sido. Eso es un hecho. Es un síntoma de un estado de descomposición de la política. Y esto ha sido marcado desde siempre. El nepotismo, la construcción de estas dinastías políticas, que ojo, hay que dejar en claro qué es nepotismo y qué es influyentismo. ¿De acuerdo? Antes de arrancarme, échele por favor el pulgar arriba a la transmisión si les está gustando. Es muy importante entender eso. Una cosa es nepotismo, otra cosa es influyentismo. Uno es más grave que el otro, no. Simplemente digo para no mezclarlos y poder explicarme mejor. El nepotismo no es un fenómeno nuevo. Hay familias que hacen de la política y el poder su patrimonio. Ajá. Y lo han hecho desde hace varias generaciones. Es una constante del poder en México, que es la permanencia de ciertos apellidos a lo largo del tiempo. Esa permanencia ha traído resultados positivos para las entidades en donde han desarrollado su labor. Si me dicen que sí, adelante. Adelante, ¿por qué? Porque con buenos resultados se han ganado el respaldo del pueblo. Pero si no es así, entonces son nocivos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos de estos apellidos que usted recuerde, a nivel local, a nivel federal, a nivel estatal, han sido positivos? Yo no recuerdo ninguno. Por ahí le insisto, nada, los Cárdenas, en el caso de Lázaro y Cuauhtémoc. Ajá. Pero ya con Lázaro Cárdenas Batel ya comienzan algunos cuestionamientos en el tema del gobierno de Michoacán. Otro no recuerdo, los Moreira, le decía en la mañanera, los Moreira son impresentables, los Murat son impresentables, los Monreal son sumamente impresentables y cuestionables, al mismo nivel que los otros, y así podemos ir recordando varios, ¿no? Recordando varios que han gobernado en diferentes oportunidades, los Lobo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, podemos ir viendo varios que no han dado, que no han sido realmente positivos para el país como tal, porque no lo han sido. Las dinastías políticas, con el desgaste que genera el poder y la seducción del poder, terminan siendo contrarios a los intereses de las mayorías. Y tendría que ser un escándalo, se lo digo abiertamente, el tema de las dinastías políticas, pero en los grandes medios de comunicación, también por un interés económico, se filtró, más bien dicho, se controló este tema. Y prácticamente no se tocaba, y si se tocaba era de refilón, ¿no? Y entonces aquí uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esos actos de nepotismo que se generalizan? Es la corrupción política. Es corrupción política, en el sentido más integral, más general, en donde el cargo se piensa como parte del patrimonio, como conquista ganada a la que no se debe de renunciar o no se puede renunciar. El cargo usted lo sabe que es para servir, pero estas dinastías políticas lo utilizan como patrimonio para sacarles jugosas rentas, para ser parte de la élite del poder, para colocarse arriba del resto. Un régimen político con estas características es muy cuestionado cuando hablamos de democracia como tal. México vive un proceso de dignificación de la democracia que nos va a llevar tiempo. 6 años no es suficiente. Hay mucho atraso político junto con todo un arsenal de defraudación, de manipulación, que permiten ese tipo de actos. El tema es que si dentro de tu movimiento hay gente que lo quiere seguir perpetuando, pues los cambios se tardan todavía más, porque llevan consigo una decepción del electorado. La batalla es cultural, me queda clarísimo, por el sentido de los actos, por señalar, por desnudar la dominación, la corrupción política. Y estos actos, insisto, deben de escandalizarnos, no deben de ser aceptables, jamás. El aura de poder que entrañan ciertas familias es un espejismo. No son las más capaces, no son las más brillantes. Su poder emana esencialmente, como toda dinastía, insisto, de la corrupción.
no es que sean los más capacitados para gobernar, no es que sean los más capacitados para estar al frente de un estado, de una senaduría, de una diputación, de una alcaldía, es porque nacieron en una dinastía política, cuyo padre, cuyo abuelo, conquistó regularmente a la mala. Ajá. Cuando se estudia la génesis del Estado moderno, déjenme ponerme un poco académico, Pierre Bourdieu identifica dos componentes en conflicto. El primero familiar o dinástico, procedente de las antiguas casas del rey, que se legitima en la herencia biológica. Y el segundo procede del capital escolar y reivindica las competencias culturales, sobre todo jurídicas, como la principal o el principio fundamental del gobierno del Estado. La Revolución Francesa, recuerda Bourdieu, fue en buena medida una recusación del principio dinástico por parte de la burocracia legitimada técnicamente, ¿no? Estos dos principios, aunque enfrentados, tendieron históricamente a vincularse, por un lado, en la modernidad. La herencia biológica pura, pues no permite acceder al poder, ¿no? Exceptuando las monarquías, ¿estamos de acuerdo? Y cada vez más los recursos escolares son necesarios para ejercer una función, es decir, la política ya como una carrera como tal. Por otro lado, aquellos con competencias técnicas y que acceden a puestos políticos tienden a preservar en su ser estableciendo vínculos familiares, a veces utilizando a la propia familia biológica, ¿no? Por ejemplo, la reproducción puramente biológica del poder en los partidos políticos, izquierda o derecha en el mundo, no debe ser desdeñable, siempre hay que checarlo bien, o bien articulando redes clientelares que funcionan como una familia ampliada, porque ese es el otro término políticamente hablando. El vínculo entre las cualidades escolares e intelectuales e ideológicas y las procedentes de la legitimidad carismática es constante en todas las instituciones políticas. Y es lo que tendría que prever, que fuera el carisma, el intelecto, la preparación, la lealtad, el compromiso ideológico, el que te pusiera ahí y no un apellido. Y para eso requieres un público, un pueblo politizado, un pueblo que se dé cuenta de ello. Y sin importar si es tu partido o no, decir, oye, no te pases. Ajá. Ya pasó en la Ciudad de México. Hay muchas críticas a la gente que vive en la Cuauhtémoc. Que por qué eligieron a Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, ojo ahí. La gente dijo, yo no voy a votar por Katy Monreal. Y decidió no votar por segunda ocasión. Le pusieron a Padierna y dijo, yo no quiero a Padierna ya. Llegó Sandra Cuevas, pues sí, el costo es bastante grave, pero ¿qué otra te queda? No vas a legitimar un voto con tu voto, una acción de la cual no estás de acuerdo, aunque seas simpatizante de ese partido. Yo conozco una muy buena cantidad de gente, se lo digo, integrante incluso de Morena, de la Cuauhtémoc, simpatizante fervorosa de Morena, que ha dado batallas durísimas y las sigue dando, ¿eh? No cree usted que se volteó y ahora ya no soy morenista y vamos, no, 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 no. Siguen ahí, siguen dándole, siguen peleando contra los intereses Padierna Bejarano y contra los intereses de Alejandra Rojo de la Vega, Alexandra. Pero dijeron, yo no voy a votar por Padierna. ¿Por qué? Porque sé quién es Padierna, sé quién es Bejarano. No voy a votar por Katy Monreal porque sé quién es Monreal, ya estuvo aquí, ya lo tuvimos. Sé quién es ella. Entonces, no voto. Y sí, es muy polémico. Yo sé, habrá quienes me dicen, pues entonces aguántense con Sandra Cuevas y la otra. Bueno, la gente dice, pues prefiero. ¿Por qué? Porque no voy a dar, no voy a dar un punto de vista o no voy a aplicar con mi voto, respaldar con mi voto, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Es parte de ser un pueblo politizado. Hay otra parte del pueblo politizado que efectivamente dice, pues el mal menor, güey. Ni modo, porque yo no quiero a Rojo de la Vega, yo no quiero a Sandra Cuevas. Es válido también en la política. Las dos posturas llegan a ser válidas, aunque parezcan enfrentadas. Al final, un pueblo politizado es el que decide, mi voto no va por ahí porque yo no estoy de acuerdo con lo que me está presentando el partido, o mi voto sí va por ahí porque ni modo, no quiero que vengan estos al frente. Es el pueblo politizado el que decide. Las grandes instituciones escolares, hablo de las universidades, por supuesto, pero también de los partidos políticos en la formación de cuadros,
tienden a seleccionar a su público según características sociales muy precisas. Y esto es, sí, gracias al juego del mercado, es decir, que funciona a menudo, según el efecto Mateo, ¿no? Darás más a quien más tiene. Quienes salen de ellas proceden en buena medida de redes de distribución familiar del poder económico. Lo vemos en el ITAM, lo vemos en, ¿qué le gusta? La NAHUAC, lo vemos en el TEC, ¿no? ¿Cuántos personajes no salen de esas universidades hacia el poder legislativo, por ejemplo, o de la propia Universidad Nacional Autónoma de México? Se crean desde ahí esas redes familiares y en las universidades, incluso extranjeras, y también universidades estatales, en donde el hijo de tal político, la hija de tal político comienza a prepararse. Vea el caso, por ejemplo, de Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones. La formación que llevó preparándola para ser un cuadro importante del PRI que se le chamaqueó por el pleito entre Beltrones y Alito Moreno. El caso de Claudia Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu, quien, y junto con Luis Colosio, ahora están en el MC, pero que durante años fueron legitimadores de los crímenes de sus padres, en contra de sus padres. No porque ellos quisieran matarlos, no, sino porque al momento que tú no enfrentas al sistema que asesinó a tus padres, en ese momento lo estás legitimando, por mucho rollo que se aviente Luis Colosio. Pero lo que voy es que son cuadros hechos desde jóvenes para involucrarse a la política. Hay otros que deciden no hacerlo. Ahí está la historia de los Cedillo, de los Salinas. Carlos Salinas gozaría y hubiera sido el hombre más feliz del mundo si Emiliano se hubiera dedicado a la política, y eso todos lo sabemos. Pero Emiliano Salinas se dedicó a andar metido en grupos que trataban mujeres, ¿no? Y explotaban mujeres, como Nexium, o a Bailando en el Parque México. No le interesó la política como su padre hubiera querido que le interesara. Salinas se denostó y el apellido Salinas entonces se volvió una carga. Seamos honestos. Cualquiera que aparezca diciendo soy hijo de Salinas de Gortari, te vas a perder hasta por las cachas, ¿no? Pero la realidad es que Salinas de Gortari hubiera querido que Emiliano fuera, dentro incluso de ese machismo que impedía que fuera la hija, y que el menor, ¿no? Pues era una segunda opción en un momento dado, que fuera la idea de Carlos, porque recuerden que en realidad Raúl Salinas Lozano, vea ustedes las dinastías políticas, Raúl Salinas Lozano pedía a gritos que fuera Raúl Salinas de Gortari el hombre clave, y fue Carlos el menor. Pero era parte de una dinastía que le hizo mucho daño a este país. Y es un ejemplo palpable de ello. Los Cedillo, algo similar pasó. Ernesto Cedillo termina muy bien, sale adelante, pero el hijo, Ernesto Cedillo Jr., nunca pudo haber sido político porque se quemó. Por lo que pasó con YouTube, aunque usted no lo crea, por la cuestión incluso de Erika Buenfil, por varias cosas que ubicaron a Ernesto Cedillo Jr. en un lugar de junior, de déspota, de prepotente, una pésima imagen. Entonces va para afuera esa dinastía también, afortunadamente. El caso de los Fox. ¿Quién de los Fox? Bueno, por ahí la hija andaba metiéndose ya ahí, por ahí otro hijo, Vicente Jr., andaban metidos, no trascendieron porque Fox terminó siendo odiado por la mayoría de la población. Los que están perdidos en su mundo son los Calderón. ¿Por qué? Porque Luis Felipe Calderón, pues él cree que sí puede ser y está convencido que su papá y su mamá son gente muy querida, ¿no? Bueno, ya se dará su golpe de realidad, pero es otra dinastía que está metida desde el poder. Los de Peña Nieto están muy jóvenes todavía para ver si están metidos o no. Por ahí se habla del hijo, pero la verdad las cosas hay que ver qué proceso lleva. A lo que veo con ello es que se van formando desde niños. ¿Por qué? Porque creen y piensan que el poder en realidad les pertenece. Los partidos políticos, quizá más aquellos que agrupan a poblaciones más desfavorecidas y por ende dependen más de los recursos como tal, ascienden por fidelidad en muchas ocasiones estos personajes a algunas de las familias y exigen para acceder puestos, convertirse en vástago de un grupo de poder interno, controlar uno. Eso ha pasado con el Verde Ecologista. El Verde Ecologista se convirtió en un partido negocio, se convirtió en un partido en el cual se fingió ecologista desde el principio, defensor del medio ambiente y comenzó a repartir por todos lados. ¿Está de acuerdo? Échele pulgar arriba si le está gustando esta charla, Mariana. Y écheme su comentario, me importa mucho su comentario. El Partido Verde fue lo que empezó. Ahí estaba el suegro, el yerno de Manlio Fabio, ahí estaba Jorge Emilio, ahí estaban varios.
que estaban siendo preparados supuestamente para tomar el control en un momento dado, cuando el PRI empezara a desbarrancarse y requirieran en un momento la presencia del neoliberalismo con un rostro más joven. El problema es que el Verde se fue quemando solo, con el caso de Arturo Escobar, con el caso de Jorge Emilio, con el caso de Bernardo Garza, con el caso de muchos personajes que de una u otra forma comenzaron a ser vistos más que otra cosa como juniors de la política. Pero es forma de actuar. El propio Manuel Velasco es un junior de la política que tuvo un pésimo gobierno en Chiapas. Las máquinas de distribución de certificados escolares, digámoslo así, sobre todo la de aquellos que importan y que tienen verdadero valor de mercado, se encuentran colonizados, en parte por las familias del poder económico y de las familias del poder cultural, porque también en la cultura y en la economía están las dinastías. Y el principio tecnocrático procede, en buena medida, no en toda, pero sí de la inversión cultural de las grandes familias. Recuerda cuando el Verde se convirtió también en el partido que le decían la telebancada, en donde había intereses privados como tales. Los partidos políticos basados en afinidades ideológicas, déjenme decirles, suelen funcionar según un modo donde, como en toda familia, el sacrificio es la clave para probar la lealtad. Y dados que son familias de orden político y con acceso inestable a los recursos que distribuyen, las lealtades siempre deben ejercerse con reservas. De bien ascendidos en ser precavidos, los más avispados deben cultivar fidelidades, fidelidades complejas para no perder si se produce un cambio en el poder. Y los movimientos sociales, cuando no son simples grupos de interés que viven de facto de la externalización de los antaños servicios públicos, no, obviamente exigen un análisis distinto. Pero entonces, ¿dónde quedan en todos estos procesos la democracia? Las redes políticas no pueden reproducirse sin apoyo de usted, de mí, del electorado. Y en principio elige apoyarnos en las propuestas políticas. Félix Ovejero, en un libro importante que sin duda alguna se necesita analizar, ¿no?, que se titula, es un título fuerte, no lo puse yo, Idiotas o Ciudadanos. Habla sobre la democracia y recuerda que empíricamente, la sociedad como tal es la que decide si esas dinastías continúan o no continúan. Y digo empíricamente porque hay otros intereses fraudulentos que se han presentado. La gente vota por un candidato, no vota regularmente por un partido. Y eso lo vemos. Por Morena se votó por Andrés Manuel, se votó por Claudia, por un proyecto de nación como tal. Y eso fue lo más seductor, sentirte parte de ese proyecto por un hombre que dignificó la política. Y sí, sé que habrá gente que me diga, oye, pero Andrés López Beltrán está en partido, o sea, bueno, está en el partido en un cargo cuando el papá ya no es gobernante. Es diferente. No es que yo lo defienda. El joven tendrá que hacer su carrera y tendremos que ver si tiene o no tiene las cualidades del padre. Y tendrá que formar su propio destino, pero no está en una posición en donde lo vayan a poner el sucesor del presidente. Ajá, es distinto. Insisto, no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy en un escenario. Aquí el punto es que, y esto es fundamental, uno vota por el candidato regularmente, por lo que representa ese candidato, lo que te dice ese candidato y por el proyecto que te están presentando. Y se busca siempre un político honesto, una política. Se necesita alguien que atienda las razones, las causas. Se necesita alguien que sea liberal de la democracia electoral, que seleccione, por supuesto, los mejores cuadros, que busque de una u otra forma acercarse con la ciudadanía como tal. Y ahí es entonces donde vienen los cuestionamientos y deben venir los cuestionamientos de la sociedad. ¿Quiénes son los cuadros que se están presentando? Ese es el siguiente paso de la politización. Valorar los cuadros que hay alrededor. Los individuos no eligen, hasta ahora se ha dicho, incluso es déjenme decirle, le cuento un chisme, es una de las posturas del PRI, de varios priistas que dicen, no eligen a los más calificados, a los más cabales, eligen a los más mediáticos. Yo creo que México está en un proceso, sí, hay que seguir trabajando, pero está en un proceso de ir en contra de esto. México se está politizando y comienzas a exigir mejores políticos. Y yo lo veo con ustedes, que me dicen, oye, danos datos de los cuates estos de la Suprema Corte, ¿no? Queremos conocerlos, queremos ver quiénes son. O sea, la gente se empieza a preocupar por eso.
Y eso es algo que nunca podemos perder en toda esta discusión. Y para poder desenredar las redes políticas, tenemos que ir en contra de las redes políticas y de las dinastías políticas. Cuando la dinastía política es nociva, ahí tienes que ir en contra. Que los principios, por supuesto, sean los que determinen y no que sirvan de pantalla para que otros principios nos gobiernen, para que las familias que colocan a sus retoños con títulos, ¿no?, en los partidos sigan siendo la parte medular de esto. Claro, no los vas a despreciar al principio, insisto, pues si el joven tiene capacidad o la joven, pues adelante, ¿no? Pero que se lo ganen, porque el voto del ciudadano es lo que tiene que determinar quién llega al poder y no un apellido y no una relación de parentesco y no porque mi esposo sea el gobernador actual, ajá, es lo correcto. Hay un texto muy bueno del maestro Ignacio Sánchez Cuenca que se llama Más democracia, menos liberalismo. Él es argentino, si no mal recuerdo. Y habla precisamente de esa confrontación ideológica donde las personas se agrupan desde concepciones distintas, ¿no? Y cómo se alcanzan cada uno de ellos. Y cómo se necesita que para que operen mejor, para que elijamos a los mejor cualificados, a los que más concuerdan con nuestros valores, necesitamos deliberar, necesitamos como pueblo discutir, necesitamos como pueblo ser muy conscientes de lo que se juega, necesitamos ser pragmáticos, pero necesitamos ser éticos. Eso es determinante en todo ello. Aprender a diferenciar qué dinastía está quebrando un país, está afectando un país, ha dañado un país y por qué es importante desarticularlas. Y que sea un voto ciudadano el que se lo ganen. Sí, mi esposo fue el gobernador, yo me espero 6 años porque soy senadora y después voy a competir con 6 años de diferencia y me voy a ganar el voto como tal. No voy a aprovechar que mi esposo es el gobernador para alcanzar ese puesto. Pero quien decide si esta persona llega al poder, con todas las trampas que pueda haber, se lo digo, es usted